consumo metabólico, producís, digamos, consumís más oxígeno, disminuye la presión de oxígeno porque tenés mayor consumo de oxígeno, ¿está bien? Y producís más metabolitos ácidos, producís más dióxido de carbono, por ejemplo. O podés producir inclusive ácido láctico, qué sé yo. Y al estar hidrolizando más ATP, porque estás para tener, digamos, porque la hidrólisis del ATP sería lo que está proveyendo la energía, puede aumentar también los niveles de adenosina, ¿está bien? Entonces, todas esas cosas se dan a nivel local, ¿está bien? Por ejemplo, músculo esquelético. Aumenta la actividad del músculo esquelético, consume más oxígeno, disminuye la PO2, aumenta la producción de adenosina, aumenta la producción de ácido láctico o de dióxido de carbono. Bueno, esas condiciones van a tender a producir una vasodilatación local, ¿está bien? Aumentando el flujo. Bien. Eso pasa a nivel cardíaco también, en el cual uno de los principales mediadores es la adenosina, ¿está bien? Que cuando el corazón empieza a trabajar más, obviamente consume más ATP, libera más adenosina que va a promover una vasodilatación y un aumento del flujo a nivel del corazón. ¿Por qué es importante? Porque el corazón necesita que le provean más oxígeno y más glucosa, ¿está bien? Bien. Sí. Entonces eso vendría en la regulación del flujo a nivel de tejido, ¿está bien? Y lo mismo la angiogénesis. Claro, la angiogénesis es el ejemplo típico de un músculo esquelético a medida que se va entrenando, porque eso es a nivel crónico, no agudo, ¿está bien? Claro, a medida que vas entrenando un músculo en particular, vas generando que se mantengan durante más tiempo, bueno, se produzcan, aumentan los HIF, se produzcan a nivel transcripcional cambios que aumentan la angiogénesis, con lo cual ese tejido va a tener menor resistencia y por lo tanto va a tener mayor flujo, ¿está bien? Bien, perfecto. Entonces ya quedó eso más o menos claro. Sí, ahora sí. No había entendido que los locales no tenían, digamos, mucho que ver con el tema de la regulación de la presión. Por eso no entendía muy bien los aumentos. Sí, o sea, cuando se regula la presión arterial cambian los flujos locales, ¿está bien? Pero el origen de la regulación no es porque sí, porque los que tengan cuando se regula en forma sistémica la presión arterial, los tejidos que respondan más, por ejemplo, con receptores alfa 1 a la noradrenalina, van a tener mayor resistencia y por lo tanto menor flujo que los que respondan menos, ¿está bien? Entonces va a haber un redireccionamiento de flujos. Pero digamos que el origen de esa regulación es cambios en la presión arterial, ¿está bien? Sí. No cambios en el flujo de un tejido en particular. Está bien. Un caso ahí en particular es el del cerebro, que cuando disminuye la PO2 en el cerebro, ahí sí se produce un estímulo sobre el sistema nervioso simpático que induce una estimulación que ¿qué va a hacer? Que aumente el gasto cardíaco, que aumente la resistencia en algunos tejidos periféricos y se redireccione el flujo hacia el sistema nervioso central, ¿está bien? Ajá. Que el que tiene que sí o sí estar bien nutrido, dicho de alguna forma, ¿está bien? Bien, perfecto. Profe, y ahí, por ejemplo, en la regulación de la presión, cuando se da, por ejemplo, por quimiorreceptores, que los quimiorreceptores sensan bajas presiones de oxígeno, de oxígeno era, creo, de pH. Eso lo que a vos te está diciendo es como si hay baja presión del oxígeno, como que hay una vasoconstricción, se debería dar una vasodilatación. No, lo que te está diciendo es que no hay aporte suficiente de oxígeno. Claro, porque no llegaría el flujo. Porque por algún motivo hay menos flujo o hay un flujo normal pero con poca oxigenación, ponele. ¿Está bien? O sea que no significaría que viene de una vasoconstricción que a mí me está haciendo que llegue capaz menos flujo. Podría ser por eso, pero podría ser, o sea, hay menos oxígeno, ¿está bien? Puede ser que haya menos oxígeno porque el pulmón no está oxigenando bien, por ejemplo, ¿está bien? Claro. Entonces, ahí, fíjate que los quimiorreceptores también están en la carótida y en la aorta, que están, digamos, que están sensando lo sistémico, porque es la sangre que afecta a todo el sistema, a todos los tejidos, y en el sistema nervioso central, que era lo que les decía recién.
¿Por qué? Porque si está isquémico el cerebro, se terminó, ¿está bien? Claro. Entonces, ahí se produce, digamos, la respuesta que estimula un aumento del flujo. Sobre todo, un aumento del flujo a los tejidos que hay que priorizar en estos casos, que serían fundamentalmente cerebro y corazón. ¿Está bien? Claro. Profe, ahí a mí lo que me mezclaba era que, bueno, justamente si quieres priorizar, partiendo, que si sea una vasoconstricción sería una disminución del radio. Y vos llevas a la ecuación de que flujo es igual a la variación de las presiones sobre la resistencia. Si te disminuye el radio, te aumenta tu resistencia y te disminuye tu flujo. ¿Cómo es que entonces hay más aporte al sistema nervioso central? Porque el cerebro responde menos a la noradrenalina. O sea, en un momento se pensaba que no tenía receptores alfa 1. Entonces no le... Pero bueno, se encontraron receptores alfa 1, pero en mucho menor cantidad que los que están a nivel sistémico. Entonces, o el músculo esquelético, por ejemplo, que tiene receptores beta que hacen que se produzca vasodilatación. Entonces, en cada tejido la respuesta es distinta a ese efecto sistémico, ¿está bien? Claro, por eso, o sea, es vasoconstricción de justamente los tejidos que tienen estos receptores y por eso es la redirección del flujo. Claro, sobre todo sea a nivel, digamos, de gastrointestinal, a nivel del riñón y a nivel de la piel. O sea, son los principales que producen vasoconstricción y entonces eso que ahí aumenta se va al flujo por otro lado, ¿está bien? Claro, sí, gracias. No. Claro, en la situación de estrés, vos priorizás el flujo al corazón, al músculo esquelético, sí, el de la huida, eso que uno dice, porque ante el aumento, primero que si vos estás haciendo, por ejemplo, ante la huida vas a producir también, el músculo esquelético va a tener mayor consumo de oxígeno y entonces va a tener sus propios metabolitos que van a priorizar su flujo, ¿está bien? A través de la hiperemia reactiva. Y por otro lado, tenés que tener receptores, los receptores beta que inducen vasodilatación, ¿está bien? Entonces ahí va a ir más flujo también. Entonces, en cada caso particular en el cual se estimula el sistema nervioso simpático, va a haber una redistribución particular de flujo, ¿está bien? Porque ahí sí van a estar, o sea, vos estimulás el simpático, pero tener el músculo esquelético en reposo y no vas a tener tanto redireccionamiento al músculo esquelético como si ese músculo esquelético está activo, ¿está bien? Porque si está activo está consumiendo oxígeno y produciendo metabolitos vasodilatadores, ¿está bien? El sistema nervioso simpático en general produce vasoconstricción, ¿está bien? Si a vos te dicen qué produce, vasoconstricción. Pero una excepción sería el músculo esquelético que tiene receptores beta. Y otra excepción sería el cerebro, en cual tiene mucha menor cantidad de receptores alfa 1. Por lo tanto, la vasoconstricción, si hay, es mucho menor. Y como los otros se contraen más, hay redireccionamiento hacia el cerebro. ¿Está bien? Ustedes piensen que el cerebro tampoco le puede redireccionar toda la sangre porque tenés hemorragia cerebral. O sea, el flujo de cerebro es el que está más controlado de todo el organismo. ¿Está bien? O sea, un poco se contrae para evitar también una hemorragia o por exceso de la presión que se rompan los capilares y se produzca una hemorragia. Pero no tanto como para que disminuya el flujo, ¿está bien? Sino que aumente, pero no tanto sería. ¿Se entiende? Sí, sí. 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 Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la descarga sistólica porque aumenta la contractilidad del miocardio. Son dos efectos independientes, ¿está bien? La frecuencia cardíaca aumenta porque aumenta la estimulación de las células marcapaso del nódulo sinoauricular. Y aumenta la descarga sistólica porque aumenta la contractilidad de las fibras ventriculares.
con lo cual aumenta la descarga sistólica, ¿está bien?